poniendo a Dios en primer lugar, ¿ya? Entonces, el texto que tenemos para abrir esta lección es Salmo 90:12, que dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, la vida es breve, es corta, es bonita, es preciosa, pero la mayoría de los cristianos no usan ese tiempo para poder dar gloria a Dios. Lo usan más bien para su propio beneficio. Y en esta lección, hermano, vamos a ver cuatro objetivos, ¿ya? Primero, comprender qué significa buscar primeramente el reino de Dios en la vida diaria. Segundo, evaluar el uso espiritual del tiempo. Tercero, ver la conexión entre las prioridades familiares y el enfoque de la iglesia. Y cuarto, comprometerse a estructurar el tiempo conforme a la voluntad de Dios. Son cuatro objetivos que vamos a ver en esta lección. Entonces, mm, la pregunta es, muéstrame tu calendario y te mostraré mis prioridades. El tiempo, hermano, revela lo que realmente importa. Dios ha confiado a cada discípulo el recurso del tiempo, no para desperdiciarlo, sino para redimirlo, como dice Efesios 5:16. Cuando los hogares viven según el horario del mundo, las iglesias se distraen y cuando las familias apartan tiempo para Dios, la iglesia se fortalece y se enfoca en el propósito de Dios. Hoy nuestra jornada sube como escalones. Primero tu corazón, después tu hogar, luego la salud de la iglesia y finalmente el propósito eterno detrás de cada momento que vives. Mateo 6:33 es un texto conocido por nosotros y de hecho que lo sabemos de memoria y lo hablamos así, lo ponemos como eslogan muchas veces y dice, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Primero lo que dice el texto es que nosotros tenemos que buscar. ¿Qué cosa? Tenemos que buscar de una forma constante y diaria las cosas de Dios. Este buscar, hermano, está en un imperativo presente, o sea, es algo que nos está diciendo algo constante, a diario y perseverantemente. Hay que buscar qué cosa. Primeramente, o sea, primero, la prioridad, no el tiempo que nos sobra. Hay que dar prioridad a las cosas de Dios, hay que dar prioridad al reino de Dios, el gobierno, la autoridad de Dios sobre todo lo que nosotros conocemos en este mundo. El reino de Dios y su justicia, un don de Dios, la vida obediente. Hermano, hay que buscar Dios primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y este versículo, hermano, viene con una promesa. Y la promesa es que Dios proveerá lo necesario cuando nosotros pongamos en primer lugar a Dios. Entonces, hagamos una aplicación práctica en cuanto a este tema. La pregunta es, hermanos, la pregunta es, ¿está en tu rutina diaria centrada en Dios o solo le damos lo que sobra de tiempo? Otra pregunta, ¿qué declaran tus mañanas y tus noches sobre quién es realmente primero en tu vida? Tercera pregunta, ¿confías en la provisión de Dios o te aferras a la ansiedad y la rapidez de tus días, de tu trabajo, de tu familia? ¿Siempre estás corriendo y no hay lugar, no hay tiempo para Dios?
Mi hermano, un corazón que busca a Dios primero comenzará a redimir las horas de cada día. El siguiente paso no es solo un deseo, sino una sabia mayordomía del tiempo mismo. Tenemos que redimir, tenemos que controlar, tenemos que ahorrar tiempo. El segundo punto que vemos acá es redimir el tiempo con una disciplina personal. Dice Efesios, ya, Efesios capítulo 5. Busque allí en su Biblia, hermanos, para que podamos leer este versículo del 15 al 17 de Efesios 5. Allí nos muestra varias cosas bien interesantes y bien importantes que nosotros debemos de considerar en nuestra vida, hermanos. Dice así en el capítulo 5, versículo 17, 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por lo tanto, dice, tened cuidado de cómo andáis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice Efesios. Efesios 5, 15 dice, mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Allí lo que habíamos leído anteriormente era Gálatas, donde dice que no os mordéis. O sea, se consumen el tiempo en discusiones necias entre hermanos y se pierde un tiempo valioso. Por eso allí Efesios dice, por lo tanto, tened cuidado cómo andas, como carnal, como pensando en las cosas de la carne y no pensando en las cosas del espíritu. No como imprudente, sino como sabio, aprovechando el tiempo. O sea, vivir con intención, hermano, tenés cuidado como andáis, es vivir con intención y estar alerta de cómo estamos viviendo, cómo estamos aprovechando el tiempo. O sea, tenemos que rescatar oportunidades eternas y comprar el tiempo perdido. Entender la voluntad del Señor habla de discernimiento formado por la palabra, no porque lo que yo creo y pienso, sino formado por la palabra, no por la cultura, no por lo que mis padres me entregaron, sino por lo que Dios dice, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Habíamos leído Salmo 90:12, dice que la vida es breve y la sabiduría cuenta los días. Proverbios 4:7 podemos leer también. Proverbios 4:7. Ahí el sabio Salomón que nos habla de la vida cotidiana. Eclesiastés es un libro de la vida cotidiana. Proverbios son enseñanzas que se entregaban al pueblo, a la gente. 4:7 dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Aprovecha el tiempo. Ahí mismo en Eclesiastés, dando vuelta algunas hojas ahí, los capítulos. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. Fíjense lo que dice. 3 1 al 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
tiempo para tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, y tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene? Hermano, usar cada momento para poder reflejar a Cristo. El tiempo es urgente. Tenemos que despertar espiritualmente. Tenemos que pedir a Dios sabiduría para usar bien el tiempo. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros hacerlo práctico en nuestra vida. Tenemos que evaluar nuestro horario, que es eterno y que es ruido temporal, que es pasajero. Tratar tu tiempo como tuyo o como una ofrenda para Dios. Aprovecha los momentos de Dios cada día o lo dejas escapar. Aprovecha las oportunidades que te presentan para hablar de Dios, para predicar su palabra, para ganar almas para Cristo. Cuando uno busca a Dios, hermano, y redime su tiempo personalmente, tu hogar, mi hogar, comienza a cambiar. El siguiente paso es guiar a tu familia para establecer prioridades visibles que honren a Dios. Cuando los hijos ven a los padres que ellos están dedicados al estudio de la palabra, dedicados a predicar, a enseñar, a visitar, a enseñar, entonces los hijos ven que los padres el tiempo lo aprovechan para Dios. Y eso es un buen ejemplo para ellos. Y por eso tenemos que establecer prioridades familiares, o sea, liderazgo en el hogar. ¿Se acuerdan el caso de Josué? Cuando todo el pueblo no estaba sirviendo a los dioses paganos, y Josué tomó la decisión y dijo, si ustedes quieren servir a los dioses paganos, vayan ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Son decisiones, hermano, que marcan la vida diaria, marca la vida diaria de a quién estamos sirviendo, a nuestro propio bienestar, a nuestros propios deseos, o solamente estamos teniendo un conocimiento literario, o solamente hablamos de Dios, pero no ponemos nada en práctica. Entonces, esas decisiones de servir a Dios tienen que marcar la vida de cada hogar. Dios tiene que gobernar la familia. Dios tiene que gobernar a los padres para que puedan guiar de mejor manera a sus hijos en estos tiempos tan difíciles y complicados. Los horarios, hermanos, revelan la fe. Lo que llena el calendario familiar muestra quién gobierna en el corazón. Si usted se lo pasa, hermano, ya visitando la familia, visitando el camping, visitando paseo para acá, trabajo, paseo familiar, y no hay nada para la iglesia, no hay nada para Dios, entonces me está indicando qué clase de cristiano eres. No tenemos que ser profeta para darnos cuenta qué clase de cristianos son cuando vemos su vida ocupada en las cosas materiales, en los placeres de este mundo. La fe de la familia impacta la salud de la iglesia. Cuando vemos familia compuesta por hermanos fieles, consagrados, dedicados, con deseo de aprender, con deseo de a practicar la palabra, de visitar, de predicar, de enseñar, que no es solamente palabras que uno usa cada domingo en un sermón, sino que es algo que tú lo ves en la familia, en los hermanos.
Entonces, hermano, hagamos una aplicación práctica en nuestra familia, los padres. Todos nosotros que somos padres tenemos que tomar la iniciativa en nuestro hogar. Dios es primero antes que los deportes, antes que las películas, antes que el picnic, antes que la familia, antes que la comodidad. Dios primero. Después viene todo lo otro, hermano. Dios no le dice a usted que usted no tenga un tiempo de recreo. Dios no le dice a usted que no tenga un tiempo de deporte. No, no, no. Dios le está diciendo y le exige a usted y a mí, a todos los cristianos, que lo pongamos en primer lugar. Y esa fe debe ser visible y programada, no solamente algo teórico. El tiempo familiar para la oración, para la adoración y el servicio edifica hogares espirituales y por lo tanto las iglesias van a tener familias fuertes. Pero si estamos solamente, hermanos, reuniéndonos solamente el domingo y durante la semana no tenemos contacto con los hermanos, no los visitamos, no sabemos nada, entonces, ¿de qué familia espiritual estamos hablando? Cuando las familias se desvían con todas estas clases de afanes de este mundo, la iglesia se debilita, una iglesia débil. Pero cuando las familias se mantienen firmes, entonces la iglesia florece y crece. Hermanos, las iglesias se están muriendo. Los cristianos se están apartando. Hermanos que se van y no vuelven. Ganamos tres hermanos y perdemos cinco. Ganamos dos cristianos, dos almas para Cristo y perdemos cuatro. Entonces, la suma no me da. Los hogares que apartan tiempo para Dios forman iglesias que brillan para Dios. El siguiente paso es cómo este tiempo, hermano, redimido y estas prioridades familiares enfocan a toda la congregación. Edificar la iglesia, un impacto congregacional con propósito eterno. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Sabemos que acá el apóstol Pablo estaba hablando de los dones y que todos los dones tenían que estar bien usados. No era para la vanagloria de los miembros o del que tenía un don, sino que era para que la iglesia se edificara, para que la iglesia se fortaleciera. Los dones no era para sobresalir a aquel hermano que tenía este don, sino que era para usarlo para edificar a los miembros. Hermano, si usted tiene un don, si usted tiene una habilidad, tiene que usarlo para la iglesia, para los cristianos. Yo, por ejemplo, soy pintor. Yo trabajé muchos años en la construcción y cada una vez al año voy a la iglesia y pinto toda la iglesia, pido ayuda a los hermanos y me pongo a pintar porque eso es lo que yo sé hacer. Predico la palabra, enseño la palabra porque Dios me ha dado esta habilidad para hacer. Los hermanos les gusta, los hermanos se edifican, por lo tanto, lo voy a usar para el bienestar de mis hermanos. Visito sus hogares, voy a animar, visito a los enfermos porque sé que puedo ayudar. Hermano, la adoración a Dios es participación, es comunión, no es un espectáculo. Dios diseñó la asamblea para la edificación mutua de los cristianos. Las familias enfocadas en lo mundano durante la semana llegan a la iglesia con corazones vacíos espiritualmente. Familias que redimen sus días llegan listas para edificar.
Imagínense, toda la semana con todo el afán, con todos los problemas, llegan espiritualmente vacía. Entonces tenemos que alimentarla, darle alimento espiritual para que se fortalezcan, para que sigan adelante. Por eso necesitamos familias fuertes, para que puedan producir iglesias fuertes y enfocadas en las cosas espirituales, en las cosas eternas. Siempre, hermano, donde voy, predico estas lecciones, porque sé que los problemas son en todos lados los mismos. Los hermanos se enfocan en sus cosas personales y se olvidan de la obra del Señor. Hermanos que no se preparan para el domingo, para llevar el alimento espiritual a la iglesia. Hermanos que vienen a la iglesia y que no se confiesan su pecado, vienen el domingo cargados de pecado, no lo confiesan y presentan su adoración con pecado. No entienden los hermanos que cuando pasa eso, esa adoración no llega, no pasa del techo. No lo entiende eso los hermanos. ¿Y por qué entonces van con pecado a la iglesia y no lo confiesan y no se arrepienten? ¿Por qué no cambian? Bueno, porque su vida está, hermano, afanado por el mundo, rodeado por las cosas de este mundo. Están enredados con el pecado y no lo quiere soltar y no quiere. Allí están luchando, pero no pueden porque el pecado es más fuerte en su vida, porque no se están alimentando fuertemente con la palabra, porque no hacen cambio en su vida, no hay ningún progreso espiritual y por eso van a la adoración con cargado con pecado y no son capaces de reconocer y arrepentirse para ponerse a cuenta con Dios. Y las iglesias se debilitan y la adoración no pasa del techo porque en la iglesia hay falta, hay pecado y ninguno tiene el valor ni la fortaleza para poder reprender a ese hermano que está con pecado, con falta, para salvar su alma. Y encontramos estos problemas y entonces perdemos la comunión con Dios porque no somos capaces de aplicar la escritura a los hermanos o a la iglesia. Hermano, hay que prepararse antes del domingo. El día sábado uno debería hacerse un análisis espiritual, porque el día domingo en la mañana usted va a ir a adorar a Dios y entonces el sábado en la noche antes de dormir uno debería de limpiarse de todo pecado, pedir perdón y arrepentirse de su falta para que al otro día, si el Señor le concede vida y salud, pueda ir a adorar a Dios con limpia conciencia. Hay que prepararse para la adoración. Hermano, la adoración a Dios no es una cosa de espectáculo, no es una cosa de una junta de vecinos, no es una junta familiar, es una adoración que le vamos a entregar nosotros le vamos a entregar a Dios. No que nosotros, no es que Dios nos va a entregar a nosotros, no, nosotros vamos y le entregamos todo nuestro ser en alabanza y llevamos nuestras ofrendas. Pero si yo tengo pecado, ¿cómo es posible presentar mis ofrendas si estoy con pecado? Dios no la recibe, Dios no la acepta, ni siquiera mi oración. Hermano, cada reunión es una inversión eterna. Cuando usted se reúne por este medio o en la iglesia local y usted va a estudiar, usted está invirtiendo en su salvación. Cambiaría mucho, hermano, si cada familia tratara la adoración como el punto más alto de la semana, como que es lo más importante en su vida el ir a adorar a Dios, alimentándose por día, hermanos, por día por la palabra, fortaleciendo su fe cada día. Hermano, esta escalera de buscar a Dios, buscar primeramente a Dios y su reino y su justicia y todas las cosas serán añadidas, termina con este punto en que, en que nuestra vida, en que nuestra vida es una vida pasajera y que debemos de aprovechar el tiempo
para poder invertir en lo espiritual, en la vida eterna. Cada momento bien administrado contribuye, hermano, para la eternidad. Yo me tengo que preparar para ir el domingo, me tengo que preparar para ir al encuentro con Dios, porque usted ni yo sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. La vida, hermano, es demasiado corta para andar a la deriva. El tiempo es un regalo, no es una garantía. Por eso Dios ordena que busquemos a Dios primero. Después dice que redime los días, pues son malos y breves. Y Josué nos muestra que las familias fuertes eligen servir a Dios con propósito. Y Corintios 14, 26 nos enseña que las iglesias fuertes son edificadas por familias fuertes y enfocadas con propósito espiritual y con orden. Si la eternidad, hermano, es real, entonces el tiempo es invaluable. Hermano, cuando usted tiene familia, ¿cuánto tiempo usted le dedica a sus hijos? ¿Cuánto tiempo usted habla de Dios con sus hijos? Allí usted en su hogar con su esposa y sus hijos, oran juntos, estudian juntos. Si no lo hacemos en el hogar, cuán difícil será hacerlo en la iglesia. Como vería una iglesia si cada familia pusiera a Cristo primero en su vida, su día y sus prioridades serían diferentes. Llegarían familias completas a adorar a Dios. Hermano, el reloj sigue corriendo. El tiempo sigue pasando. Entonces es bueno que usted hoy, usted que está escuchando y aquellos que escucharán esta lección seguramente después, tienen que escoger hoy día a quién van a servir. Si a Dios o al mundo, a Dios, a su familia, a Dios, a su proyecto de vida, a Dios o a sí mismo. ¿A quién van a escoger? Hay que redimir tus días antes que se acaben, porque el tiempo se acaba. Hay que poner a Dios en primer lugar. Mira, hermano, cómo pasa el tiempo en tu vida. Las fuerzas no son las mismas. Entonces tenemos que fortalecer nuestra fe y enfocarnos en las cosas eternas. En tu corazón, busca a Dios, ora a Dios, en tu hogar, en tu iglesia, en la congregación donde tú eres miembro. Sé luz en ella. ¿Para qué? Para glorificar a Dios con tu vida. No pierdas mucho tiempo, hermano, en cosas que no tienen ganancias. No discutas en cosas que no tienen propósito. No busques los problemas que no tienen sentido. Hay que aferrarse a Dios. Hay que buscar a Dios. Hay que hacerlo con propósito. Hay que ser devoto, consagrado, para fortalecer la iglesia, para edificar la iglesia, para prepararnos para la eternidad. Por eso Dios dice buscar primeramente a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas, todo hermano, todo otro. Vestimenta, comida, trabajo, bendiciones materiales, todo, la salud, todo, eso viene después. Pero hay que poner a Dios arriba, en primer lugar. Si usted no lo pone en primer lugar y lo pone en segundo lugar, eso no va a funcionar. Y la iglesia, donde usted es miembro, también tenemos que honrar a Dios en primer lugar. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo y espero que esta lección le pueda también ayudar como lo ha hecho para nosotros. Gracias por la invitación y, y espero que puedan ser fortalecidos mediante la palabra de nuestro buen Dios. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Amén, hermanito.